Bueno, y cambiamos de tema porque tras los disturbios que se registraron en la frontera de Venezuela con Brasil y Colombia, que impidió el ingreso total de la ayuda humanitaria, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, participó este lunes en una reunión de este Grupo de Lima que se celebró en Colombia. En esa oportunidad, Estados Unidos informó de nuevas sanciones económicas contra Nicolás Maduro. El grupo descartó una intervención militar en Venezuela. Queremos analizar la crisis que se está viviendo en ese país. Estamos junto a Alejandro San Francisco, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián y director de formación del Instituto República. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Patricia, por la invitación. Y me gustaría que hiciéramos una especie de pausa, poner la pelota contra el piso para ver en qué etapa está todo este proceso de lo que está pasando en Venezuela, porque en las últimas semanas el tema ha estado muy ahí en la agenda noticiosa, con opiniones que van desde la genuina preocupación por lo que está pasando con los venezolanos, especialmente con los que están viviendo en Venezuela, y otras que tienen que ver con opiniones más bien desde la trinchera política. ¿Cómo podríamos definir el proceso, la etapa en la cual está la situación actual? ¿Se está más cerca de que efectivamente Nicolás Maduro deje el poder? A mí me parece que hay que distinguir dos planos. Uno, en términos generales, es cuál es la situación que vive Venezuela hoy y que podríamos denominar una crisis integral. En la última semana se ha visto que hay una situación humanitaria muy delicada, pero si uno lo analiza en perspectiva, por ejemplo, en los últimos 24 meses, la verdad es que hay una crisis política muy profunda, producto de la instauración de la dictadura, el 2017, la clausura de la Asamblea Nacional. Hay una crisis económica, la muestra más visible de eso es la inflación, que escapa a todos los límites conocidos en cualquier facultad de estudios económicos, pero también se refleja en otras vías. Hay una crisis social muy profunda, probablemente la muestra más significativa de ello es la emigración de más de 3 millones de venezolanos, y los estudios últimos dicen que podrían llegar a fines del 2019 a 5.900.000 venezolanos. Esto significa prácticamente el 20% de la población, entonces es realmente tremendo el problema social que hay ahí. Y en cuarto lugar podríamos hablar de esta crisis humanitaria que se refleja en la pobreza, la miseria generalizada. Ha aumentado considerablemente los índices de pobreza, de desnutrición y de otro tipo de problemas, y también en el ámbito de la salud, que ha sido denunciado desde hace bastantes años por organismos internacionales no políticos, y eso es bastante relevante. Lo que ha ocurrido en la última semana, y este es el segundo plano, es la visibilización del problema a nivel más internacional, porque desde hace un par de meses, desde enero, cuando se eligió a Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, luego presidente encargado, y muchos gobiernos extranjeros le fueron reconociendo dicho cargo, se ha ido produciendo una situación en que la comunidad internacional ha presionado más a la dictadura de Nicolás Maduro. Una de las manifestaciones que tenía una cierta ambigüedad, o las dos manifestaciones, fue el intento de entrega de ayuda humanitaria del sábado 23 de febrero. ¿Cómo interpretar lo que finalmente ocurre con ese intento fallido de ayuda? Porque al término del proceso la ayuda no llegó a destino, que era el objetivo final de que pudiesen llegar esos medicamentos, ropa, alimentos a aquellas personas que lo necesitaban. ¿Es una derrota para Juan Guaidó o tiene algo de triunfo simbólico, por así decirlo? Eso evidentemente no es lo que se buscaba. El objetivo era entregar la ayuda humanitaria y eso no se logró, y en ese sentido puede ser interpretado como una falla, como algo que no estaba previsto. ¿No estaba previsto? Lo digo desde la perspectiva de que si esto efectivamente no era algo aceptado por Nicolás Maduro, era muy difícil que pudiese en términos prácticos y concretos ingresar esa ayuda. Pero también era muy difícil porque en esto siempre hay niveles de violencia y de enfrentamiento. Al día jueves de la semana pasada el tema estaba abierto, y era legítimo preguntarse si Nicolás Maduro iba a poner toda la fuerza militar para impedir la llegada de ayuda humanitaria, que es distinto a otro tipo de resortes políticos, comunicacionales o de otro tipo. En ese sentido, sí existía alguna ilusión de que pudiera entrar esta ayuda humanitaria y se podría haber hecho un cierto canal de paso, evitando
por ejemplo, aprovechamientos políticos de la figura de Guaidó o de otra naturaleza. En ese sentido, digo yo que eso hubiese significado a lo mejor que se interpretara como una derrota para Nicolás Maduro, porque significaría que no habría podido controlar su propio territorio. Es que tienes toda la razón, pero la derrota se produjo igual, porque la derrota es fundamentalmente moral. O sea, cuando una persona tiene que levantar un muro, no es el muro de Berlín, pero el simbolismo es exactamente el mismo, para que la gente no pueda entrar o salir a entregar ayuda humanitaria, evidentemente hay un problema bastante grande. Hoy día las comunicaciones son abiertas en todo el mundo, a través de las redes sociales y de distintas vías y este mismo canal de televisión. Hoy vemos que la gente se traslada de un lugar a otro sin mayores problemas. Que la gente no pueda entregar ayuda humanitaria es algo que no está en la cabeza de las personas comunes y corrientes, no politizadas, que no le tienen afecto ni desafecto al régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, no entregar la ayuda no era lo que se quería, pero la derrota moral evidentemente es para el régimen y ese es el sentido que tuvo la reunión de Lima y las reacciones internacionales. Y en esto no es bueno politizarlo todo. Si tú analizas la reacción, por ejemplo, de la Unión Europea y las resoluciones que ha tomado el Parlamento Europeo han sido aprobados por un amplio margen. Y el amplio margen no es solo el Partido Popular Europeo, que uno podría decir lleva el pandero y ha querido visitar a Venezuela, sino que también son los partidos socialistas europeos. Felipe González, que fue un gran dirigente y presidente del gobierno español en los años 80 y comienzos de los 90, dirigente de la postdictadura y de la posttransición en España, dijo que nunca había visto un régimen que disolviera tan rápido todas las bases del desarrollo y del progreso como lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela, y lo mismo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español, si bien de manera más lenta. Solo los grupos más extremos, Podemos y algunos otros, le están prestando hoy día un cierto apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Veamos lo que ha pasado en las últimas horas. Esta reunión del Grupo de Lima en Bogotá, las determinaciones que tomaron, haciendo énfasis en que ellos no están por una intervención, sino que se reafirma esta idea de que se puedan realizar elecciones libres y transparentes en Venezuela. ¿Qué efecto práctico, qué influencia puede tener realmente lo que vaya resolviendo este Grupo de Lima, que según lo que se supo ayer, su próxima reunión sería acá en Chile? Hay dos acuerdos fundamentales en el Grupo de Lima y en la comunidad internacional en general. Lo primero es que Venezuela debe avanzar hacia una pronta democracia y por ende debe resolver sus asuntos de manera electoral, abierta, informada, libre. Y en segundo lugar, que ese tránsito debe ser pacífico. Y las dos cosas se han planteado como argumentos concurrentes, o sea, no se pueden separar. Lo que hizo ayer el Grupo de Lima fue confirmar ambos elementos como un recurso básico y por ende descartar otras vías que podrían ser, por ejemplo, la vía de la Fuerza Armada, la vía de la intervención militar externa o interna, la vía del golpe de Estado o incluso, como se ha hablado en los últimos días, particularmente desde el régimen de Nicolás Maduro, la vía de la guerra civil. Ahora, ¿qué efecto práctico tiene esto? Esto tiene un efecto más bien demostrativo, más bien intelectual, más bien doctrinal. Pero en la práctica, en Venezuela sí ha habido golpe de Estado. O sea, cuando la gente dice no tiene que haber golpe de Estado en Venezuela, sino que tiene que haber elecciones, hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro en 2017 cuando clausuró la Asamblea Nacional. En esto muchas veces... Es un punto clave. Yo creo que vale la pena detenerse en recordar lo que fue ese momento, porque yo creo que sí. Sin duda, tal vez no todos lo recuerdan, pero es lo que marcó incluso las opiniones de aquellos que hasta ese momento todavía defendían en cierta medida al gobierno de Nicolás Maduro. Con eso se produjo un cambio en esas opiniones. Me parece, y es muy bueno que tú lo plantees así, porque yo creo que el presentismo nos impide ver el problema en su contexto histórico. ¿Qué ocurrió aquí? El 2015 hubo elecciones en Venezuela para conformar la Asamblea Nacional 2016-2021. ¿Qué es el Congreso? ¿Qué es el Congreso unicameral? Para ponerlo en conceptos el que concepto utilizamos chileno. acá en Chile. Y por ende tiene una representación plural, o sea, es decir, hay gobiernistas y opositores, hay de distintos partidos políticos, es decir, una representación amplia. En ese Congreso, que tiene 167 personas, la oposición obtuvo más de 100, es decir, una derrota amplísima del gobierno de Nicolás Maduro, que no lo esperaba, no esperaba una derrota tan
tan amplia. Incluso estuvo a 12 votos de tener menos de un tercio de la elección. Él dijo esa noche de la elección: lo tomamos como una bofetada. Esto es una bofetada que nos ha llegado, pero nos permite mirar hacia el futuro. El 2016 comenzó a operar esa Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, el Poder Legislativo, sin el cual no pueden aprobarse leyes, e incluso que tenía derecho a aprobar las leyes en caso de que no las promulgara el gobernante. Y en esto también hay que vincularlo con otros. Si tú miras los artículos respecto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¿cuáles son los deberes del presidente? Tiene básicamente dos. Uno, respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Y en segundo lugar, tiene el deber de gobernar, es decir, de dirigir el gobierno. Bien, todo estaba funcionando, comillas, relativamente bien, porque el régimen chavista ya había hecho intervenciones sobre la prensa y sobre otros organismos en la década anterior. ¿Qué pasó el 2017 ante la posibilidad de perder el poder? Maduro decide volver a las fuentes originales y se da cuenta de que esta cuestión no es un tema de democracias burguesas, tradicionales, occidentales, sino que es un tema más de poder, y decide volver el 1 de mayo del 2017 a las fuentes marxistas más tradicionales, a lo que aprendió de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, o de Fidel Castro, y esto significaba controlar el poder. Y eso es lo que le lleva a clausurar la Asamblea Nacional, crear una nueva Asamblea Constituyente que es monopólicamente chavista, y eso acaba con cualquier manifestación institucional de oposición en Venezuela. Y por eso podríamos decir que el 2017 se instaura de hecho la dictadura, aunque hay elementos dictatoriales preexistentes. Claro, porque en el fondo no hay ninguna presencia de opinión de la oposición en alguna de las instituciones venezolanas a partir de ese momento. Habiendo sido elegidos democráticamente de acuerdo a las normas de la propia Constitución bolivariana. O sea, estas no son normas externas o que hayan inventado los opositores, estas eran las normas vigentes en ese minuto. Si miramos lo que está pasando, la situación con Juan Guaidó, donde está incluso la duda ahí si es que va a poder regresar a Venezuela o qué va a ocurrir una vez que regrese a Venezuela, ¿qué proyecciones se pueden hacer sobre lo que se viene hacia adelante en el futuro con esta crisis que está atravesando ese país? Esa es la tarea más difícil, sin duda alguna, porque hoy día hay varios escenarios abiertos. O sea, un escenario es que Juan Guaidó pueda regresar a Venezuela. La comunidad internacional dice que, o cierto sector de la comunidad internacional del Grupo de Lima, que es un usurpador Nicolás Maduro. Es un usurpador que tiene el poder de hecho, o sea, tiene la fuerza militar, tiene el gobierno, controla el legislativo, controla el poder judicial, o sea, controla todos los poderes reales existentes en Venezuela. Si tú recuerdas lo que ocurría en el siglo XX cuando había golpes de Estado, la comunidad internacional lo que hacía era reconocer al gobierno que hacía el golpe de Estado porque controlaba de hecho el poder. Y esa era la primera manifestación. No es que adhiriera a sus postulados, a la forma en que había accedido al gobierno. Era porque de hecho controlaba el poder. En este caso estamos en una situación al revés. Controla un grupo el poder y no le reconocen el gobierno. Se lo reconocen a otro señor, Juan Guaidó, que preside la Asamblea Nacional legítima, democrática, mayoritariamente opositora, pero que no tiene poder de hecho. O sea, tiene un poder simbólico, tiene una autoritas, podríamos decir, un prestigio moral, y cuyo objetivo es convocar elecciones una vez que asuma el poder real. ¿Qué se está haciendo hoy día, si tú te fijas? Él ha dicho que va a regresar a Venezuela, pero previamente el Grupo de Lima ha dicho: sabemos que hay amenazas contra la vida de Juan Guaidó y de su familia, y todo eso se lo cargamos al régimen de Nicolás Maduro. En segundo lugar, hay llamados permanentes, y ya hay casi 300 personas del ejército de Venezuela que se han salido para reconocer a Juan Guaidó, diciendo: hacemos un llamado al ejército de Venezuela a que reconozca a Juan Guaidó. Es decir, hay llamados expresos a las Fuerzas Armadas a desobedecer al poder de hecho que hay en Venezuela para acoger a otro. ¿Cuál es el problema que puede generar eso? Que si eso genera una división y se pasa del plano de la desobediencia a la acción, eso puede generar una guerra civil, golpe de Estado o alguna fórmula equivalente. Bueno, son los distintos escenarios de lo que se puede prever ahí en Venezuela, un tema que va a seguir muy presente. Así es que, Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Te traigo un libro sobre el socialismo del siglo XXI que publicamos precisamente en
el Instituto Res Pública, y yo creo que puede ser de utilidad para entender el proceso en el largo plazo. Para el contexto, Chile y América Latina, crisis de las izquierdas del siglo XXI. Lo recibo en un minuto. Todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ti, Patricia.